Este contenido en video no reemplaza en ningún momento su estudio personal y familiar de las Escrituras y de Ven, sígueme. Le invitamos con todo nuestro amor a escudriñar las Escrituras y a estudiar el manual de Ven, sígueme. ¿Qué pasa si no siento esto ahora? ¿Qué pasa si el Espíritu no me está hablando? Si cuando leo las Escrituras voy a la iglesia y me arrodillo, no siento nada. ¿Ocurrirá algo malo conmigo? Bienvenidos a la clase del Libro de Mormón. Mi nombre es Liz Posada y espero que hoy te encuentres muy bien. Como puedes ver en tu pantalla, hoy vamos a estar hablando acerca de Alma del capítulo 5 al capítulo 7, unos capítulos maravillosos, sobre todo por Alma capítulo 5. Durante esta semana estamos estudiando esto en el Libro de Mormón y yo espero que tú ajustes tu cinturón porque hoy, seguramente, vamos a empezar ese camino de sentir en el corazón. Muy bien, y empezamos con el capítulo 5 de Alma. Este capítulo es maravilloso, nos llevará a empezar a sentir lo que Dios desea. Pero me encanta el versículo 1 de este capítulo porque nos da este abrebocas con un contexto de, ok, miren lo que está sucediendo, miren lo que está pasando con Alma, pero también nos da un contexto maravilloso de cómo poder empezar nuestro proceso cuando el corazón deja de sentir. Bien, dice en el versículo 1 que Alma se encontraba en la ciudad de Zarahemla, en la ciudad central. Y esto es un punto bien importante, porque en lugar de Alma decir, ok, voy a empezar por los pueblitos pequeños, por decirlo así, vamos a empezar de casa en casa, él dijo, voy a ir directamente al centro de todo, a la ciudad de Zarahemla. ¿No nos dice eso ya algo de cómo debemos empezar este camino de empezar a sentir eso que Dios tiene preparado para nosotros? Antes de empezar a ir a esos pequeños lugares y decir, quiero hacer esto, voy a empezar a ir tantas veces al templo, voy a empezar a hablar un poco mejor, podemos ir a la Zarahemla propia que tenemos, y es nuestro corazón y nuestra mente, y ver directamente desde una perspectiva más personal en dónde está nuestra relación con nuestro Padre Celestial, desde el centro de todo. Y luego, cuando vamos a ese centro, ya podremos expandirnos a los otros lugares diferentes de nuestro corazón y nuestra mente, que son nuestros actos. Así que con este abrebocas tan maravilloso que Alma nos da como esta guía para empezar a sentir, vámonos al versículo 14 de Alma 5. Y ahora os pregunto, hermanos míos de la iglesia, ¿habéis nacido espiritualmente de Dios? ¿Habéis recibido su imagen en vuestros rostros? ¿Habéis experimentado este potente cambio en vuestros corazones? Como podemos ver, hay mucha profundidad en estas tres preguntas en cuanto a lo que están tratando de transmitirnos. Y me encanta el hecho de que si somos cuidadosos podemos profundizar mucho más que lo que solo nos muestra la página y podemos ir a la superficie y reconocer que estas no tienen por qué ser preguntas de verdadero o falso. ¿Sí o no? Esas son respuestas demasiado extremas. De hecho, podemos empezar a colocar estas preguntas como en una escala y puedes replantearte estas preguntas de manera que digas, ¿en qué medida he nacido espiritualmente de Dios? ¿Cuánto he recibido su imagen en mi semblante? ¿En qué medida he experimentado este potente cambio en mi corazón? Lo que esto significa es que esto no es como un o lo uno o lo otro. Esto es un proceso, no es un evento. Y esto va a suceder a medida del tiempo. Puede que tal vez en este momento digas, estoy luchando con alguna de estas preguntas. O puede que estés diciendo, en realidad, siento que he nacido de Dios. O tal vez puedes decir, wow, lo estoy haciendo genial, estoy en un 9 y esto es maravilloso. Pero la vida tiene altibajos y esto nos puede ayudar a tener esta autorreflexión, esta introspección. A veces podemos llegar a ser bastante duros con nosotros mismos al leer este tipo de preguntas y decir, ¿realmente estoy logrando algo con mi vida? Ahora, esta serie de preguntas anticipadas que, de nuevo, ya sea una pregunta retrospectiva para nosotros o un poco más reflexiva, están destinadas a ayudarnos
en el presente. Mira lo que dice el versículo 18. Os digo, ¿podéis imaginaros oír la voz del Señor en aquel día diciéndoos: venid a mí, benditos, porque aquí vuestras obras han sido obras de rectitud sobre la faz de la tierra? Hay mucho contenido en una sola pregunta. ¿Puedes imaginarte a Dios diciéndote esto? Esta es una técnica de enseñanza poderosa, por cierto, que está usando aquí Alma al pedirle a las personas que usen su creatividad y su imaginación, pero ahora se están imaginando a sí mismos ante el Señor. Y me alegra que hayamos leído el versículo 16 porque el versículo 17 se aplica aún más a cada uno de nosotros, ya que dice: oh, ¿suponéis que podréis mentir al Señor en aquel día y decir: Señor, nuestras obras han sido justas sobre la faz de la tierra, y que entonces Él los salvará? Todas estas declaraciones anticipadas son realmente importantes. Y luego, ahora sí, el versículo 18 dice: o de lo contrario, podéis imaginaros llevados ante el tribunal de Dios con vuestras almas llenas de culpa y remordimiento, teniendo un recuerdo de toda vuestra culpa, sí, o un recuerdo perfecto de todas vuestras iniquidades, sí, un recuerdo de haber desafiado los mandamientos de Dios. Y nuevamente volvámonos a la idea de la clase pasada. En la clase pasada hablamos de que estas palabras no debían por qué darnos miedo o temor, ya que es como un examen diario que nos prepara para ese examen final. Así que, de nuevo, volviendo a esta idea del examen parcial versus el examen final, este es un muy, pero muy buen momento para hacernos estas preguntas, porque este no es el examen final. Todavía tenemos tiempo, todavía tenemos oportunidad para hacer y vivir estos cambios necesarios. De modo que el versículo 19 dice lo siguiente: os digo, ¿podréis mirar a Dios en aquel día con un corazón puro y manos limpias? ¿Podréis alzar vuestra vista teniendo la imagen de Dios grabada en vuestros semblantes? Amo esta perspectiva de que Alma no está enseñando a las personas que nunca deben equivocarse y que siempre deben ser perfectos. En realidad está reconociendo el hecho de que somos culpables, cada uno de nosotros, según estos versículos. Esto no es como: ¿habéis recibido el rostro de Dios en vuestros semblantes? Marcar. No se trata de marcar casillas. Todos estamos en este proceso, pero el punto de Alma es que hay esperanza a través de nuestro Redentor. Hay esperanza solo y a través de nuestro Salvador Jesucristo. Entonces creo que es ahí a donde viene la salvación. Y una de mis partes favoritas en este capítulo es el versículo 19, donde dice: os digo, ¿podréis mirar a Dios en aquel día con un corazón puro y manos limpias? ¿Podréis alzar la vista teniendo la imagen de Dios grabada en vuestros semblantes? Me encanta esta palabra, grabada. Porque, mira, este es un pueblo que para hacer algo duradero tenía que ser grabado típicamente en una placa o en un metal. Las cosas que eran grabadas nunca desaparecían. Las cosas que estaban grabadas duraban durante el tiempo. Esa es la palabra que usaba aquí, porque necesitamos tener estas palabras grabadas en nuestros semblantes. Esto es hermoso. Cosas que el diablo no puede quitar ni borrar. Versículo 20. Os digo, ¿podéis pensar en ser salvos cuando os habéis mentido para quedar sujetos al diablo? Si estamos haciendo estas cosas, no estamos grabando la imagen del Señor en nuestro rostro o en nuestro semblante, ni tampoco en nuestro corazón. Entonces, en lugar de seguir mirando hacia adelante para recordar mi naturaleza caída, mis aspectos y mis tendencias carnales, sensuales y diabólicas, es el momento de cambiar. Y más bien, ¿cuál es la solución? Versículo 21. Os digo que en aquel día sabréis que no podéis ser salvos, porque nadie puede ser salvo, a menos que sus vestidos hayan sido lavados para quedar blancos. Sí, sus vestidos deben ser purificados hasta quedar limpios de toda mancha, mediante la sangre de aquel quien nuestros padres han hablado, el cual habrá de venir para redimir a su pueblo de sus pecados. Y ahora llegamos a mi parte favorita.
llegamos a Jesucristo como esa solución. Y es la sangre de Cristo, es la redención de Cristo que nos ofrece a través de su infinita expiación. Entonces, por cuestiones de tiempo, puedes seguir leyendo versículo a versículo y está lleno de estas preguntas, ya sean preguntas de retrospectiva o introspectiva o prospectivas, palabras difíciles. Alma nos está invitando a reflexionar sobre nuestra vida y nuestras acciones, no solo como para sentirnos culpables, sino para recordarnos que hay esperanza y redención solo a través de Jesucristo. Nos está guiando a reconocer nuestras faltas, pero también a ver el camino hacia la purificación y la salvación. En estos capítulos vemos un profundo enfoque en la importancia de la introspección y la necesidad de un cambio genuino en nuestro corazón, todo centrado en el poder transformador de la expiación de Cristo. Ahora, te quiero pedir que tengas en cuenta que la perspectiva de estos versículos no es hacerte sentir culpable, ni sentir que nunca seremos lo suficientemente buenos. Se pretende que el pesar piadoso nos lleve a ese nivel de mansedumbre y humildad, donde aumentamos nuestra fe en Cristo hasta el punto en que nos volvemos a Él con más poder que nunca. El versículo 26 dice: y ahora os digo, hermanos míos, si habéis experimentado un cambio en el corazón y si habéis sentido el deseo de cantar la canción que redime, quisiera preguntaros, ¿podéis sentir esto ahora? Hay muchos de ustedes que están viendo o escuchando, que probablemente piensen, vaya, cuando estaba en esa misión o en esa parte de mi vida o cuando estaba experimentando esto, la vida era tan buena y avanzaba con tanta fe en el camino del convenio, pero he estado luchando últimamente. El versículo 26 es una pregunta tan hermosa que dice, ¿podéis sentir esto ahora? Y el mensaje aquí, el mensaje subyacente aquí es que si no puedes, hay una razón por la cual eso probablemente esté sucediendo. Y hay cosas que puedes empezar a hacer desde ahora para avanzar en el camino del convenio. Alma nos está llamando a reflexionar sobre nuestras experiencias pasadas de conversión y redención. No para lamentar que hemos perdido lo que hemos perdido, sino para recordarnos que siempre podemos volver a ese bendito estado de gozo y amor redentor por medio de nuestro Salvador. Y muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, jóvenes y jovencitas, eso ha sido todo por nuestra clase el día de hoy, Express. Bien, qué clase con tanto sentimiento la que hemos tenido hoy. Recuerda ser paciente contigo mismo, tal y como el Señor lo es contigo. Vamos en un camino de procesos, todos vamos en niveles diferentes y a veces bajamos de nivel o subimos. La idea es recordar que dependemos del Señor y que Él, si estamos dispuestos, puede colocar ese sentimiento de gozo, paz y veracidad en nuestras vidas. No olvides seguir los contenidos de Central de Jóvenes, por allá yo te tengo muy buen contenido para que fortalezcas tu fe y ese sentimiento siga creciendo. Recuerda, escudriñar y deleitarte de las Escrituras. Nadie dijo que sería fácil, pero gracias a Jesucristo no es imposible. Nos vemos el próximo jueves a las 7 p.m. hora Colombia. Los amo mucho. Gracias por acompañarme el día de hoy. Los amo. Bye.